Y en medio de esta vorágine que nos maltrata, que nos estresa, qué bueno es recibir una hija de Peravia, en el municipio de Baní. Y Noemia Villar es escritora, pues, y ha querido estar con nosotros, ha aceptado una invitación que les hemos hecho para compartir con nosotros su más reciente parto. Sí. Parto literario. Así mismo es, así mismo es. Bienvenida, buenos días. Gracias a ustedes y a su programa por invitarme. Qué bueno que está con nosotros. Bueno, aquí vemos ejemplares. Vamos a hablar un poquito y vamos a hacer un poquito de historia. Exacto. Para posteriormente hablar de Yo, María la Virgen, que es el más reciente de los bebés de Noemia. Pero vamos a hablar un poquito de cómo nace toda esta diversidad de literatura, Noemia. ¿Cómo surge? Yo empecé en realidad a escribir ya pensando en que sí, que podía ser de escritora. manera como profesional, sí, ¿verdad? En la universidad. Yo estaba en la universidad y una profesora de literatura llamada Elizabeth Starsheby, excelente profesora, me dijo un día, me llamó después de la clase y me dice, y Noemia, quiero que vaya a un taller de literatura que hay. ¿Taller de literatura? Dice, sí, quiero que participes en un taller de literatura porque yo me he dado cuenta que todo lo que tú escribes es como, tiene ese aura de que puedes contar una historia bien contada. Entonces fui y me aceptaron en el taller y de ahí empezó todo. ¿Cuándo se va a los Estados Unidos? Vamos a hablar un poquito de que sale de la República Dominicana y dura 30 años fuera. Sí, 33. 33 para ser exactos. Sí, yo a los 22 años me fui con mi familia y estudié allá en la universidad. Aquí no estudié en la universidad, por más que me peleaban, no quería ir a la universidad, pero allá no me quedó de otra. Y como te dije, en la universidad fue donde empezó toda fue como un nuevo renacer para mí la universidad, porque aquí yo me crié con mi abuela y entonces con la abuela, ya tú sabes, yendo mucho a la iglesia, Sí. Teníamos que escuchar la radio, el rosario todas las tardes a las 6, ir al catecismo los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a misa. Entonces me crié en un ambiente bien religioso, pero al llegar a la universidad y empezar a leer, que sea Darwin, que sea Hegel. No, y otro país. Fue como todo un mundo nuevo, totalmente diferente. Todo para mí fue diferente. Fue un renacer, en realidad, en mí. El hilo de la literatura, por tener una formación religiosa tan férrea, tan disciplinada, si se quiere decir, en el sentido de que tenía que hacerlo, no era si quería, no era una opción. Y Noemia era obligatorio hacer esto que le imponían. ¿Cómo transformó la vida de niña, adolescente, juvenil, esa imposición que desde la casa le hicieron? Yo creo que me ayudó mucho porque incluso mi último libro tiene mucho que ver con eso, con el amor que mi abuela a pesar de ser unas visitas obligatorias, tenían mucho de interesante. Por ejemplo, para Semana Santa era todo ir a ver las películas de Cristo y todo eso. Y entonces era el parque de la iglesia. Yo vivía al cruzar la iglesia y era el parquecito de la iglesia, era mi parque de juego. Sí, o sea, ahí era que yo me reunía con mis amiguitas a jugar. Okay. Entonces, no fue obligatorio como vamos a decir, la misa de los domingos, yo podría llamarla obligatoria porque teníamos que ir a las 7 de la mañana. Pero después el resto no era algo que yo sentía como que me estaban imponiendo, porque era algo que yo disfrutaba. ¿Y después de adulta siguió en la religión católica? No seguí ninguna religión. Darwin me sacó un poco de todo transforma, eso. La vida universitaria transforma. transformó. ¿Y cómo llegó eso? ¿Por qué convencerse
de algo que encuentra en los libros y no convencerse de algo que un ser amado como la abuela, por Sí, ejemplo, ¿no? le Y la inculcó. espiritualidad de ¿Qué por sí, pasó que se ahí? siente. ¿Cuál fue el paso que hubo? También está el proceso político. Okay. Yo era jovencita y Ujú. entonces estaban todos los movimientos políticos y de aquí los movimientos, los partidos y los movimientos políticos de aquí tienen sus réplicas en Nueva York. Exacto. Entonces empecé a envolverme en toda la cuestión política, me enamoré, mi esposo es bien político, entonces, No me lo maten. entonces me fui introduciéndome en ese mundo de la política y ya todo. Y va mostrando Okay. otras realidades entonces. La obra más reciente que nos trae es Yo, María la Virgen. ¿Qué es Yo, María la Virgen? Fíjate, ese título surgió porque yo estaba hablando con una amiga muy querida, una hermana para mí, Chiqui Vicioso. Sí. Y Chiqui me dice, y Noemia, yo noto que tus personajes, siempre hay María. Digo yo, es que tiene que haber María, porque mi abuela se llamaba Lumen María. Y mi mamá a las 3 hijas nos puso María de segundo nombre. O sea que Sí, María por todas siempre me partes. persigue por todos lados. Hay un vínculo mariano. Sí, Ujú, ujú. entonces de ahí surgió, con ayuda de Chiqui, que debíamos titular el libro Yo, María la Virgen. Okay. No, ¿Por qué centrar una figura tan emblemática en términos religiosos y humanos en esta obra? ¿Por qué centrar a María la Virgen? ¿Usted quiere centrar a María la Virgen como tal o a María la mujer? ¿O a la Virgen la mujer? Yo trato de hacer justicia con la Virgen María. Yo creo que la Virgen María fue una persona como ustedes, como yo, o como Emily, Ujú, ujú. una niña que a muy corta edad, a los 14 años, se ve embarazada y le hacen creer que su embarazo es producto nada más ni nada menos que de ese Dios en quien ella tanto cree. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, como que en realidad fue una violación lo que le hicieron a ella y trataron de hacerle creer que era otra magnificarlo. cosa. ¿Cuántos personajes acá? ¿Y qué narra ciertamente el libro? El libro narra la vida de la Virgen María desde una forma laica. Tiene mucho, porque como dije antes, hice mucha investigación Sí. para ese libro, incluso está en la parte de atrás del Sí, sí, libro, sí. toda la investigación, parte de la investigación que hice. Y eso es lo que trato, de hacer justicia al personaje de la Virgen María. Creo que fue una mujer extraordinaria, porque el hecho de que estemos hablando 2000 y pico de años después de ella. En la cultura que era, que ella se crió. Una cultura completamente patriarcal. Si ahora todavía tenemos rasgos de patriarcado, imagínense 2000 años atrás. Entonces es una niña que desde antes de nacer ya ella la predestinan a eso, porque ya a ella la veían como que ella era la elegida, desde mucho antes de nacer. Entonces, eso fue lo que la llevó a creer todo ese. ¿Y discurre el personaje de María con otros tantos personajes? Claro, ahí. sí, ahí están todos los personajes importantes de la la vida de época. María. Tanto de la vida de ella, bueno, que es la misma vida de Jesús, porque ella vivió todo lo que su hijo vivió, lamentablemente, que no debió ser nada. Y eran tiempos bien difíciles, porque eran tiempos donde Judea estaba dominada por los romanos y como tal vivían atrocidades, crucificaban gente, hacían filas en las carreteras de lado y lado de crucificados para mostrar que la gente debía
abstenerse de luchar contra el Imperio Romano. Y la reacción de la sociedad al respecto del libro, ¿cuál ha sido? Bueno, la reacción hasta ahora ha sido buena, porque fíjate que en la presentación que fue en la librería Mamey el miércoles pasado, sí. estuvo una teóloga y me sorprendió mucho, la teóloga Rita Ceballos. Y me sorprendió mucho porque yo tenía un temorcito. Yo decía, cuando Rita lea el libro y venga a la exposición, me va a acabar. La va a enfrentar. Sí, y cuando Rita se paró a hablar, yo te digo que fue fabuloso, porque ella lo vio exactamente como yo lo tenía en mente para escribirlo. O sea, una cuestión, hay cositas que, por ejemplo, sexuales, que ella dice, bueno, pero todo lo demás, ella dice que sí, que hice, en realidad el Respetó libro, las formas, porque en realidad el libro reivindica la imagen, la figura de María. Sí. Y Noemia, ¿se sobredimensiona la imagen o la figura de María en la Iglesia Católica o se subdimensiona? Se sobredimensiona, pero eso siempre ha sido una cuestión grande, porque ya en el siglo II, el obispo Ireneo de León la llamaba la nueva Eva. Estamos hablando del siglo II, Sí, de nuestra era, la nueva Eva. Para el año 431, después de nuestra era, hacen el concilio de Éfeso en Turquía, y en el concilio de Éfeso deciden nombrar a María Theotokos, o sea, la Madre de Dios. Entonces hubo todo un pleito ahí en ese concilio, porque había un grupo de la iglesia que decía, no, se le está dando demasiada dimensión a María, y otro que decía, no, hay que darle la dimensión, porque si queremos hacer de Jesús un Dios, entonces ella tiene que ser la Madre de Dios. Y ganó la parte que defendía que María fuera nombrada la Madre de Dios en ese concilio, en el concilio de Éfeso. Luego viene a principios del siglo XVI Martín Lutero y Juan Calvino con la reforma, y dicen que no, que la iglesia está sobredimensionando a María, y que entre otras cosas, como que ellos le criticaban a la iglesia con mucha autoridad. Y entonces ahí empieza de nuevo la lucha, porque a María no se le dé tanto auge en la iglesia. Pero siempre María resurge, siempre resurge. Incluso hubo 3 papas que decían que tenía que cuidarse, que la iglesia tenía que cuidarse del marianismo, que es el estudio sobre la vida de la Virgen María, porque decían que le estaban sobredimensionando. Pero no importa, porque incluso cuando la sobredimensionan, lo que dicen, por ejemplo, personas como teólogos más de la nueva generación, es que no lo hacen con el simple hecho de venerar a María, sino que lo hacen para con ello crear, realzar la cuestión de la pureza de la mujer, que sea santa, que sea virgen, por las cuestiones machistas, no tanto por... Yo le voy a dar mi concepción, porque soy mariano. Yo quiero felicitarla por la valentía de escribir de una figura tan controversial como María en la historia de la humanidad. Yo creo que la mujer es pureza. La mujer, en sentido general. Usted para mí es un templo de pureza. Esta joven que está aquí es un templo de pureza. Gracias.
Gracias. Mi madre, que en paz descanse, fue un templo de la pureza, porque fue multiplicadora, porque fue sacrificada, porque fue incluso ignorada. Entonces, yo creo que María fue un ejemplo de eso. Y quizás sí se sobredimensiona en el sentido de que tú no puedes poner a un ser humano por encima, o sí, por encima, porque si dices que eres la madre de Dios, estás diciendo pues que sí, que estás por encima de Dios. En ese sentido, los teólogos no se han puesto de acuerdo. De hecho, las controversias, hay parte de la controversia en este libro. Sí, señor. No, y tampoco queremos que nos lo cuenten porque lo que queremos es comprarlo y leerlo. Y alimentar el acervo mariano en nosotros. Y no es porque en términos religiosos se nos imponga, sino porque también hay que conocer el pasado. ¿Qué usted piensa? ¿Cómo usted define a la Virgen María? Creo que fue una mujer grandiosa, una mujer que luchó y que sufrió más que cualquier madre al ver las injusticias por las que pasaba su hijo, porque... torturar a una madre a ver todo eso, a pasar todo eso. María era jovencita, muy jovencita para pasar por todo lo que tuvo que pasar. Y lo hizo con un estoicismo y un valor que es digno de... Sería una de las cualidades que las mujeres de la actualidad, de pleno siglo XXI, deberíamos valorar y imitar. Claro, tres de esos valores que impregna el libro a nosotras las mujeres que han luchado en la historia completa y que hoy solamente se señala y se resalta lo negativo de la mujer. Cuando una mujer te baila con poca ropa en un programa de televisión, cuando una mujer tira por el suelo, el trabajo de muchas tantas mujeres que han ganado un espacio en la historia a nivel constitucional en todos los aspectos y que una o dos personas vienen a dañar, por decirlo de alguna manera, o a empañar todo eso. Tres cualidades que nosotros pudiéramos asimilar las mujeres de este tiempo, de este libro. Su lucha por la verdad, su lucha por la igualdad, porque si todos esos atributos que vemos en Jesús, de que Jesús defendía a la mujer, si hubo alguien que defendió siempre a la mujer fue Jesucristo, y todo eso para mí él lo hereda de su madre. Es de María que él trae todo eso, de luchar contra las injusticias, todo eso él lo hereda de su madre. Y nada, es una mujer magnífica, una mujer que yo creo que debemos emular. Así se llama una oración a María, el Magnífica. Sí, de hecho, resalta las bondades humanas que tiene María para con su compromiso de ser la madre de Jesucristo. ¿Dónde conseguimos el libro? El libro está en la librería Avante, que está en la Noel, me parece que número 5, y está en la librería Mamey, que está en las Mercedes. Muchísimas gracias, qué bueno. Qué buena conversación, ya estaremos hablando más adelante. Yo creo que Noemia fue no solamente valiente al escribir este libro, probó mucho de la irreverencia que muchas veces no estamos acostumbrados a exponer públicamente en una sociedad tan devota religiosamente hablando. Y queremos felicitar a Noemia y ojalá que este tipo de obra pueda ser analizada, expuesta en los círculos religiosos incluso, que sea el arzobispado, que sea el obispo de Baní, el Monseñor Masalles, que le invite a analizar esta obra y que vía usted se pueda crear un libro fórum en torno a esta obra. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas felicidades. Nosotros continuamos con el desarrollo de Despierta RD, el mundo del espectáculo, la farándula, los eventos para este fin de semana. El país no se detiene. Nosotros continuamos. Luego de la pausa, los espectáculos, el artista urbano Don Omar se retira de los escenarios y todas las actividades del fin de semana.
Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.